Buenas noches a todos, Dios los bendiga, ¿cómo están? ¿Bien bendecidos? ¿Agradecidos? ¿Contentos con el Señor? Vamos a dar paso a la palabra de Dios, esperando que el día de hoy podamos pues ser fortalecidos, ser pues edificados en la palabra de Dios, que Dios toque nuestro corazón el día de hoy, que Dios nos hable y que cada uno de nosotros lleve algo de crecimiento en su corazón. Me acompañen por favor a la palabra de Dios en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 1. ¿Ya la tenemos? Dice la palabra de Dios: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Oramos. Señor, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento donde nos permites, Padre, hablar acerca de tu palabra, Señor, hablar acerca de ti. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te rogamos, Padre, que nos enseñes tu palabra, Señor, que tu palabra se quede guardada en nuestro corazón, Señor. Que sepamos también, Padre Santo, de tu poder y de tu gloria, Padre Santo. Que sepamos, Señor, quién eres tú, Señor, que ocupemos nosotros el lugar que nos corresponde delante de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hago referencia a este capítulo, al capítulo 12, y en el versículo 1, el apóstol Pablo empieza a dar un testimonio de sí mismo, empieza a hablar de sí mismo, pero de una manera especial. Ahorita vamos a ir leyendo cómo se va desarrollando esta primera parte del capítulo, donde habla de él, pero no lo habla directamente. Pero al inicio hay una palabra que es pues la que sobresale o la que resalta en ese testimonio que le está dando, y dice: ciertamente no me conviene gloriarme. Si vemos la trayectoria del apóstol Pablo, desde que él era judío, pues venía con un antecedente o con un trasfondo religioso muy fuerte, muy celoso, y estaba a disposición de las autoridades judías para llevar a cabo persecuciones, para llevar a cabo, pues inclusive entregar a los cristianos para ser enjuiciados, y consentía también en su muerte, ¿no? Y empieza a hablar de él, no precisamente de esa parte, pero traemos ese antecedente donde también él es cambiado, transformado su vida al tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo cuando él fue rescatado, pues no fue algo sencillo, fue algo muy impactante para su vida, y pues transformó su pensamiento, transformó su espíritu, y vino a ser una persona muy distinta. Analizando un poco ese trasfondo y así dejándolo así de cortito, porque es largo el testimonio del apóstol, y es de mucha pues crecimiento también para nosotros, ¿no? Si analizamos las cartas, si analizamos el libro de los Hechos, todo lo que pasó ahí, pues seguramente que ese testimonio va a ser algo importante en nuestra vida también. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme. Él sabía de dónde venía y sabía todo lo que había vivido con nuestro Señor Jesucristo, pero hasta este punto él dice: no me conviene gloriarme. Cuando le damos la gloria a Dios, pues lo reconocemos que Él está
en todas las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Reconocemos que Dios nos está llevando de la mano, reconocemos que Dios nos está rescatando, reconocemos que Dios nos está enseñando, reconocemos que Dios ha proveído para nuestra vida, que nos ha dado todo lo que necesitamos, pero es para darle la gloria a Él. O sea, a veces que hemos sido prosperados, a veces hemos sido, pues aún en los caminos de Dios hemos sido, por decir algo, buenos evangelistas, buenos salmistas, nos hemos convertido en personas que reflejan el carácter de Dios, pero dice la palabra, no conviene gloriarme, ¿no? ¿A quién le tenemos que dar la gloria? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Han escuchado la frase por ahí con algún hermano o alguna persona cercana que dice, yo le compartí a tal persona y esa persona se convirtió? Yo fui, prediqué en tal lugar y hubo tantas personas que se rindieron al Señor. Yo hice esto, preparé muy rico el desayuno y los niños se fueron bien contentos. O sea, cuántas cosas hacemos a veces en nuestro caminar con Dios y anteponemos nuestra experiencia, anteponemos lo que estamos haciendo antes de darle la gloria a Dios. El apóstol Pablo, con todo ese antecedente que tenía él de perseguidor y luego haber sido convertido al cristianismo con un encuentro personal con Dios, pues él decía, no me conviene gloriarme, toda la gloria es para Dios. Y dice a continuación, pero vendré a las visiones y a las revelaciones de Dios. O sea, no conviene que Él se exalte, que Él se gloríe, pero va a hablar, va a dar un testimonio de las cosas que le han sucedido con Dios. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. El apóstol Pablo está, aunque no directamente, está hablando en tercera persona, pero está hablando de él mismo, está hablando de las experiencias que él tuvo y de una acción que le pasó en determinado momento, porque da más o menos una fecha, y dice, fui arrebatado al tercer cielo, fui arrebatado al paraíso. O sea, fue tomado de parte de Dios y lo llevó. No da muchos detalles cómo fue, porque ni él mismo lo sabe, pero también hay una palabra aquí que dice que no le fue permitido decir nada. Dice, donde oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Esas palabras inefables son palabras que no se pueden explicar. Son palabras que, aunque las veamos, no tenemos el conocimiento o el raciocinio humano no tiene la capacidad para describir toda la presencia de Dios. Y él fue arrebatado y fue llevado hasta el tercer cielo, fue llevado al paraíso, que es el lugar donde la palabra de Dios nos explica que es el lugar donde habita Dios, donde están las moradas de Dios. Entonces el apóstol Pablo fue llevado allá, pero no puede describir, es incapaz de describir, adicional que no le fue permitido el hablar. Esta palabra dice inefable, es indecible, que no se puede explicar con palabras. Refieren a aquello que es tan profundo, sublime, complejo o impactante que no puede ser descrito o explicado adecuadamente con lenguaje humano, siendo indecible o indescriptible. Cuántas cosas hermosas, cuántas cosas gloriosas dentro de la presencia o delante de la presencia de Dios, que no puede, de las que no las puede describir. Tenemos
la palabra de Dios, sabemos que Dios existe, sabemos su bondad, sabemos su grandeza, pero esa esencia que vivió Pablo, esa parte tan cercana, no la puede describir y no la puede tampoco expresar, pero la seguridad es que la hay, y ese lugar es a donde cada uno de nosotros en algún momento vamos a estar. Mientras estuvo ahí, Pablo escuchó y vio cosas que no podía describir, se le prohibió contar. Este es una experiencia que vivió una persona que estaba muy apegada a Dios, una persona que estaba completamente convencida de que Dios lo rescató, de que Dios lo transformó y que cambió su vida por completo. Es algo que debe de pasar también con cada uno de nosotros. ¿Sabes? Nosotros no tuvimos esa experiencia como el apóstol Pablo, pero tuvimos una experiencia muy particular. De alguna manera Dios nos alcanzó, de alguna manera Dios nos rescató y fuimos impactados. Cuando, ¿se acuerdan la primera vez que leyeron la Biblia y que la palabra que estaban leyendo era una palabra que les estaba diciendo o nos estaba diciendo a cada uno de nosotros: hey, a ti te estoy hablando? Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos estado recibiendo así la palabra. El apóstol Pablo fue de una manera muy especial, pero también la manera en que recibimos nosotros a nuestro Señor Jesucristo fue especial. Y bueno, esa palabra no es para, o esa situación, ese momento no es para gloriarnos nosotros, pero mira qué santo soy, mirando, caminando en las nubes. El que tiene toda la gloria y toda la honra de que nosotros hoy en día estemos aquí reunidos es nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por Él, si nosotros quisiéramos ser buenas personas, a lo mejor hubiéramos adoptado ciertas conductas aceptadas por la sociedad y nos llevarían a ser buenas personas, pero no íbamos a ser personas creyentes de nuestro Señor Jesucristo, no íbamos a ser personas que íbamos a ser salvas. Es muy interesante este testimonio del apóstol Pablo, cómo él no puede describir lo que vio o lo que vivió en la presencia de Dios, en el lugar donde mora Dios. Dice el versículo 7: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Aquí el apóstol vuelve a hacer referencia a todo lo que él ha vivido, pero también hace referencia a que hay algo que lo mantiene apaciguado, dijeran en mi rancho, que no se puede exaltar, que no puede gloriarse, y eso que lo mantiene así, aquí lo llama como un aguijón, pues me fue dado un aguijón en mi carne. Esta palabra de aguijón en mi carne fue una palabra muy usada en Grecia, muy usada también por los judíos. Pero especialmente el apóstol Pablo ya era probablemente la aprendió del encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Porque ya desde ahí, nuestro Señor Jesucristo le había planteado algo de un aguijón. Y ahora él decía: yo traigo a mí me pusieron ese aguijón. Y ese aguijón al que se refiere él y al que se referían en los tiempos bíblicos, es un instrumento que se usaba para dirigir una yunta de bueyes. Es un instrumento, es una vara con una punta de acero que se usaba para dirigir a la yunta. Con eso picaban a los animales para que pudieran ser conducidos durante el trabajo, la faena diaria agrícola. Ese aguijón, pues si bien guiaba, era lo que el animal necesitaba para ser corregido en su ruta.
Recuerdo mucho esta enseñanza de nuestro pastor Carlos, que decía que si queríamos, cuando empezaba a hablar de esto, nos decía que si queríamos un estímulo. ¿A quién le gustan los estímulos? Y pues los que no sabíamos, yo quiero uno. ¿Sabes? A veces pedimos estímulos en el trabajo, pedimos estímulos en algunos lugares, pero realmente el estímulo es el piquete que le daban a los animales para que corrigieran su rumbo, para que obedecieran, para que la yunta fuera trabajando bien. A veces pedimos o no sabemos lo que pedimos, ¿no? Ese estímulo, pues lo que hacía era que por medio del castigo los animales obedecían. Y cuando el apóstol Pablo fue convertido o tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, lo primero que le dice el Señor es eso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabes qué? A veces el animal era fustigado, era estimulado, pero pues como que todavía se rebelaba y reparaba y echaba patadas y se resistía a obedecer. Pero entonces el que tenía el control de la yunta, pues era fácil volver a castigar al animal. Y al apóstol Pablo así le dijo el Señor: dura cosa te es estar dando patadas a la guía de la yunta. O sea, te estás lastimando más. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo en esa ocasión cuando fue rescatado por el Señor? Pues llevaba cartas para poder aprender a los cristianos, llevaba cartas para poder matar a los cristianos. Iba en una persecución franca de cristianos. Y el Señor le dice: ¿por qué me persigues? O sea, ¿por qué estás en mi contra? ¿Por qué si yo te quiero? ¿Por qué si yo te amo? ¿Por qué si yo quiero algo bueno para ti? Porque tú estás pateando la guía que te estoy dando. Y a veces así nos pasa también a nosotros. Estamos en nuestro pensamiento, en nuestra manera de ser, queriendo hacer las cosas, y lo único que logramos es estarnos lastimando. No obedecemos, no seguimos la instrucción del Señor, y de una u otra manera nos estamos fustigando, nos estamos castigando, nos estamos rebelando contra esa guianza del Señor. ¿Y en qué termina? En lastimarnos, en hacernos daño, en que nos vaya más, que nos vaya peor de como estábamos. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo nosotros solos, o queremos hacerlo nosotros mismos. Dice el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo está hablando que tiene esa aflicción, y hay muchas versiones o muchas deducciones de lo que significa este aguijón en su carne. Alguien dice que puede ser enfermedad, hay otros que dicen que puede ser tristezas, depresiones. Hay diferentes, cada persona que analiza la Biblia da su propia versión, pero lo que sí podemos comprender claramente que era una aflicción que tenía en su vida. Y esa aflicción era para decirle: ¿sabes qué, Pablo? Sí puedes ir al tercer cielo, sí puedes ir al paraíso, pero te conviene caminar por los caminos de Dios. Te conviene caminar por el camino de polvoriento, te conviene caminar por el desierto, te conviene ir a hacer lo que yo te estoy mandando que hagas. Eso es mejor. No es lo que tú quieras, no es lo que a ti te parezca mejor, es lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Era una situación difícil para Pablo, y yo pienso que para cualquier hombre estar afligido por alguna situación, para cualquier persona. Vamos a aclarar que al decir hombre estoy hablando en términos generales, hombre o mujer, ¿no? Porque ahorita ya hay muchas
tendencias, no, que tienes que decir hombre y que tienes que decir mujer. Entonces, en general, para cualquier persona que esté escuchando la palabra de Dios, hay veces que podemos nosotros querer exaltarnos, querer decir, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, y yo he podido lograr acá, y yo he podido, o yo salí de esta situación porque hice esto y esto. ¿Sabes qué? El Señor nos dice que nos mantengamos con los pies en el suelo, que todo lo que pase con nuestra vida es por misericordia de Él, es porque Él tiene el control. Y la respuesta que le da, o lo que viene aquí adelante, dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, que somos creyentes, que sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha rescatado, todos oramos. ¿O quién no ora? No hay ni una mano arriba, ¿verdad? Todos oramos y pedimos lo que necesitamos. En este caso, el apóstol Pablo oró 3 veces por su necesidad, oró 3 veces por esa situación que lo llevaba o lo tenía en sufrimiento. Probablemente nosotros oremos también, y oremos 3 veces, y la palabra de Dios nos enseña que seamos insistentes, que seamos aferrados, que a lo mejor por ser tan aferrados el Señor nos va a oír y nos va a conceder lo que le estamos pidiendo. ¿Recuerdan la palabra de Dios donde nos enseña que aun cuando el amigo está durmiendo y está con sus hijos, aun por su imprudencia Él va a ir y lo va a atender? Pues el Señor nos llama a eso, a que seamos insistentes, pero eso no nos dice que el Señor va a actuar en nuestra vida de inmediato o inmediatamente. Tenemos que saber pedir y pedir acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, o sea, hay oración, hay petición, hay insistencia, y también hay respuesta de parte del Señor. También el Señor escucha y también nos responde. A veces no responde lo que yo quiero escuchar. Dice la palabra de Dios, y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Cuánto conocemos de la gracia del Señor? Es el amor que no merecemos, es el regalo que no merecemos, es todo lo que el Señor nos da que no merecemos, principalmente salvación. Él dijo que venía a salvar, que venía a rescatar a lo que se había perdido. Esa fue su misión. Adicionalmente, nos concede peticiones de nuestro corazón, pero Él, su misión fue venir a rescatar a los que se habían perdido. Yo no sé por dónde estabas perdido tú, pero a mí sí me encontró, y hoy estoy aquí y espero en Dios poder llegar a un tiempo delante de su presencia, pero tiene que ser en los términos de Él, no como yo quiera. Dice la palabra de Dios, bástete mi gracia. El apóstol Pablo rogó 3 veces, y para ser el apóstol Pablo, ¿cómo creen que él rogó esas 3 veces? En todas las cartas yo veo o leo que él siempre oraba, daba gracias a Dios en todo, daba gracias a Dios por la iglesia de tal lugar, oraba por las personas. Él tenía una relación íntima con Dios. Sin embargo, él pedía algo y el Señor le dijo en esta ocasión, le contestó, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿El poder de quién? El poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, en mi debilidad. Nuestro Señor es perfecto,
pero al que está perfeccionando es a mí. Y cuando más débil soy, Él se perfecciona su poder en mí y nos sostiene y nos levanta y nos hace mejores personas. Nos hace la persona que Él quiere que seamos. Bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando dejamos que el Señor actúe en nuestras vidas, las cosas cambian. A veces no es como yo quiera, siempre debe de ser como Dios quiera. Siempre debe de ser según la voluntad de Dios, no según mi voluntad. A lo mejor yo le estoy pidiendo $1,000,000 y como tengo mucha fe le estoy insistiendo al Señor porque necesito guardarlo en la alcancía, pero el Señor sabe que con ese $1,000,000 me va a ir mal, o me voy a echar a perder, o voy a hacer cosas que no debería. Entonces ese $1,000,000 pues yo le podré pedir, pero el Señor tiene otros planes para mí. El Señor tiene algo mejor. Y dice el Señor: bástete mi gracia, bástete mi gracia. ¿Y qué es eso de que bástete mi gracia? De que dejemos al Señor que actúe en nosotros, que no nos pongamos rebeldes, que no nos pongamos como la yunta que quiere jalar para su propio lugar, para su propio lado, mientras el Señor quiere dirigirnos, porque el aguijón va a seguir picando, va a seguir maltratándonos. Mejor dejémonos guiar por el Señor, y eso es con humildad llegar al lugar que nos corresponde delante del Señor. Con humildad reconocer el poder de Dios y reconocer que nosotros no somos Dios, reconocer que somos sus hijos y que estamos tomados de su mano. Hay una historia en la palabra de Dios también y es Juan el Bautista. Y también vemos en la historia de Juan el Bautista cómo él desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Tenía una misión muy, muy particular, muy específica, y predicaba del arrepentimiento y confrontaba a los líderes religiosos de la época. Y cuando inició Jesucristo su ministerio, los judíos y los discípulos de Juan el Bautista vinieron a decirle: oye, aquel que tú bautizaste ya te está haciendo la competencia. ¿Sabes? A ese que bauticé ni le estoy haciendo la competencia yo, ni él me la está haciendo a mí. Somos del mismo bando, somos del mismo reino. Y dice la palabra de Dios: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Eso fue lo que contestó Juan el Bautista a sus detractores, a los judíos, e inclusive pues a sus discípulos. Es necesario que yo mengüe, y es necesario que mi Señor Jesucristo crezca. Es necesario que cada uno de nosotros menguemos, que dejemos que el Señor crezca en nosotros, que bajemos nuestras ideas, que bajemos el yo que es impetuoso, el yo que todo lo puede, el yo que siempre quiere salirse con la suya, y dejemos que nuestro Señor Jesucristo crezca en nosotros. ¿Qué va a hacer? Todo lo que haga nuestro Señor Jesucristo va a ser mejor que lo que nosotros pensemos, que lo que nosotros querramos. Debemos de dejarlo. Hay situaciones que decimos: tengo que trabajar mucho porque necesito alimento, necesito ropa, tengo muchas necesidades. ¿Sabes? De todas esas necesidades se encarga nuestro Señor, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo principal en nuestra vida? ¿Qué es lo primero que debemos de estar buscando en nuestra vida?
el reino de Dios y su justicia. ¿A quién le debemos de dar prioridad en nuestra vida? ¿Quién debe de gobernar nuestra vida? ¿Sabes? Por el trabajo tengo que dejar de hacer muchas cosas. Por atender asuntos personales tengo que dejar las cosas de Dios. Por hacer cierta actividad, a lo mejor hasta para ir al gimnasio a hacer deporte, o cuando a ese tiempo podríamos utilizarlo para otra cosa. Es importante tener las prioridades claras, y en primer lugar en nuestra vida debe estar nuestro Señor Jesucristo. A Él es el que necesitamos principalmente por sobre todas las cosas. A la hora de orar, depender de Él, que se haga su voluntad. Y el día que nos diga que no, porque sí va a haber días que nos diga que no, no debemos de enojarnos. Debemos de esperar qué otra cosa mejor. Imagínense el apóstol Pablo detenido por el Señor con ese aguijón, y cuando él le pedía, el Señor le decía: mira, yo soy suficiente para ti, no necesitas más, me tienes a mí, no ocupas otra cosa. Me duele, Señor, ven, yo te voy a apapachar. Señor, pero tengo hambre, yo te voy a alimentar. ¿Qué situación estás viviendo? No sé, pero el Señor tiene el control. El Señor tiene el control, tiene consuelo para nosotros, tiene fortalecimiento en lo que sea. El Señor en diferentes partes de la palabra nos habla de sanidad, nos habla, el apóstol, bueno, ya aquí hay una parte de la Biblia donde habla acerca que deseo que seas prosperado, un saludo, que tengas salud. Esos son planes de Dios, pero en los términos de Dios. A veces nuestros términos de sanidad o de salud son diferentes a los de Él. Nuestros términos de prosperidad son diferentes para Él. Cualquier cosa que te vaya a apartar de Dios, no te lo va a dar Dios. Aquí en la palabra de Dios nos habla de ese aguijón que era un mensajero de Satanás, ¿no? Alguien que lo estaba fustigando. A veces el Señor puede inclusive usar a Satanás para hacer cosas en nuestra cosa, pero para mantenernos en la raya, para mantenernos en la línea que es el camino que nos lleva a Él. Mis hermanos, es importante que le demos el lugar a Dios. Es importante que menguemos y que nuestro Señor Jesucristo crezca en nosotros. Es importante que sepamos que nuestro Señor Jesucristo es suficiente. Bástete mi gracia, que nos baste la presencia de Dios en nuestra vida. Y podemos seguir orando, podemos seguirle pidiendo. Si es algo que no nos conviene, el Señor nos lo va a hacer saber. Al apóstol Pablo le dijo: espérame, bástete mi gracia. No siempre nos contesta como nosotros queremos. Señor, tengo hambre, dame de comer, pero que sean tacos de carne asada con mucho guacamole. Sabes que el Señor te va a dar de comer, pero a lo mejor no es carne asada. A lo mejor es otra cosa mejor, más deliciosa. No sé qué sea, pero el Señor va a suplir lo necesario y va a ser mejor a lo que nosotros le estamos pidiendo. Si nos da carne asada, qué bueno, gracias a Dios que nos dio. Gracias, Señor, por esta bendición. Pero a veces nos dice: ¿sabes qué? Hoy no toca carne asada. Hoy es otra la vianda que voy a poner delante de ti. Acabamos de leer en el Salmo. ¿Cuál Salmo fue, Juan Esteban? Salmo 19. El Salmo 19, versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión.
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vamos a orar. Señor, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos permites escucharte, escuchar tu palabra, Señor, porque nos permites reunirnos, Padre Santo, y nos has traído de diferentes ocupaciones, Señor, de diferentes lugares, Padre, así como escuchaste, Padre, cómo te glorificábamos por decir que nos trajiste de diferentes colonias de Mazatlán, de diferentes ciudades de la República y de otros lados, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu infinito amor y por tu misericordia, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús, te rogamos, Señor, que tu palabra se quede guardada en nuestros corazones, Señor, que nosotros tomemos el lugar que nos corresponde delante de ti en humildad, Señor, reconociendo, Señor, que todos los milagros que has hecho en nuestra vida, Señor, son tuyos, Padre Santo. Tú los has hecho, Padre Santo, que todas las cosas que han pasado en nuestra vida, tú las has hecho, Padre Santo, y que toda soberbia, Señor, todo orgullo, Padre Santo, sea reducido, Padre Santo, sea cambiado a humildad, Padre. A esa humildad, Señor, que tiene que ver con el corazón, no que tiene que ver con monedas, Padre Santo. A esa humildad, Padre Santo, donde cada uno de nosotros reconoce tu bondad, reconoce tu poder, Señor, reconoce tu amor. Reconoce que tú eres Dios y que solamente de ti ahí viene la salvación, Padre. En nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos, Señor, que sigas siendo misericordiosos con nosotros, Señor. Que tu gracia siempre esté con nosotros, Padre Santo, y que nosotros no seamos, Padre Santo, así como el descarriado, Padre, que no quiere obedecer tu palabra, Señor, y que tú lo permites que pasen cosas en su vida, Señor, sino al contrario, Padre, permítenos estar delante de ti siempre, Padre. No permitas que ninguno de los que estamos aquí nos perdamos, Señor, sino que ese edificio, Señor, que estás construyendo, Señor, siga cimentándose en ti, Señor, que eres la roca de nuestra salvación. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.